Bien, y ahora ya que sabéis, bueno, pues la fuerza que actúan sobre un objeto en una corriente de aire, os preguntaréis, bien, entonces, si yo quiero diseñar un coche o un paquete aerodinámico, tengo que generar carga aerodinámica, sobre todo en Fórmula Student, porque en Fórmula Student el drag no tiene una presencia muy grande, porque no vamos a muy alta velocidad. Entonces, si queremos generar mucha carga aerodinámica, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la carga aerodinámica o el lift se genera por dos motivos principales. Uno es una diferencia de presiones y otro es lo que se conoce como flow turning o deflexión del flujo. O también se puede conocer como la conservación de la cantidad de movimiento del fluido. Primero vamos a ir con la diferencia de presiones. A ver, realmente generar el lift o carga aerodinámica con una diferencia de presiones es algo bastante fácil. Pero es algo bastante fácil generar el lift momentáneo o instantáneo. Me explico. Si nosotros colocamos un folio, por ejemplo, inclinado a un ángulo frente al flujo incidente, inevitablemente en la cara donde está impactando el flujo de la cara inferior del folio, en este caso, se va a generar una alta presión, va a haber un incremento local de la presión en esa parte y en la parte trasera pues seguramente esté a presión atmosférica. Ya está generando una diferencia de presiones. Abajo hay un aumento y arriba hay presión atmosférica. Inevitablemente va a haber una fuerza ya vertical y otra horizontal, pero ahora mismo nos estamos centrando en el lift. Va a haber una fuerza vertical, pero que no se va a mantener en el tiempo. Es decir, esto es una forma muy sucia. Al final ten en cuenta que la parte trasera es turbulenta y, y la presión ahí va a cambiar constantemente. Entonces, si esto lo graficamos graficamos el coeficiente de lift o el lift, que aunque todavía no hemos visto el coeficiente de lift, si graficamos el coeficiente de lift o el lift en función del tiempo, vamos a ver que es caótico, es aleatorio, es una forma sucia de generar lift. Vosotros imaginaos si diseñásemos un ala de un avión de esta manera. Sería inviable que el avión volara de forma estable. Ya no sé ni si volaría, pero de forma estable os aseguro que no. Es decir, en cada instante de tiempo el ala estaría generando una, una fuerza vertical. Imaginaos en el vuelo, a los 5 segundos está generando 500 newton de lift y un segundo más tarde está generando 3 newton. Es decir, sería así constantemente, una variación aleatoria y caótica y es una forma sucia realmente de generar estas fuerzas. Por lo tanto, ¿a qué solución se ha llegado con el tiempo? Bueno, pues la forma más limpia de generar lift es mediante un perfil alar. Un perfil alar es una geometría que está formada por una superficie inferior y una superficie superior. A estas dos superficies se le puede variar la curvatura y en función de la curvatura que tenga se puede intuir el lado de baja presión. ¿Por qué? Bien, cuando un fluido viaja cerca de una superficie, va a intentar, en la medida de lo posible, mantenerse pegado, mantenerse adherido a la superficie lo máximo posible. Ya veremos por qué, pero este esfuerzo que hace el fluido por mantenerse adherido a la superficie, lo que está haciendo realmente es un intercambio de energía. Está cambiando energía de presión por energía cinética. Es decir, baja su presión, pero aumenta su energía cinética, es decir, su velocidad. Entonces, cuanto mayor sea la curvatura, siempre que el fluido se pueda pegar, siempre que pueda seguir adherido a la superficie, va a bajar la presión. Y esa va a ser la cara de baja presión. La cara con mayor curvatura va a ser, siempre que el fluido esté adherido, la cara de baja presión. Y entonces la fuerza va a apuntar en esa dirección. El lift al final siempre apunta en dirección a la baja presión. Como veis, si esto lo graficamos en un gráfico en función del tiempo, ya el lift o el coeficiente de lift, el C sub L, el coeficiente de lift, para que lo entendáis, es una medida dimensional de cómo de bueno es o cómo de buena es una geometría generando lift, ¿vale? Entonces, ahora mismo podemos entender que es lo mismo que el lift. Si lo graficamos en el tiempo, vamos a ver que ya es una cosa estable, que ya es seguro diseñar un ala así.
que a lo largo del tiempo la fuerza que va a estar generando esta geometría va a ser constante o casi constante y ya va a ser una cosa segura, que va a ser lógica. Esta es la forma limpia de generar lift por diferencia de presiones. Si le damos la vuelta a ese perfil alar, estamos generando downforce, lift pero negativo, simplemente. Esto es lo que os comentaba antes sobre el efecto Coanda. El efecto Coanda al final no es más que describir cómo cambia la trayectoria del fluido cuando fluye cerca de una superficie. Como he dicho, al cambiar la trayectoria, para poder seguir adherido a esta, el fluido lo que hace es un intercambio de su energía cinética por una energía de presión. Es decir, baja su energía de presión y aumenta su energía cinética, es decir, su velocidad. Todo esto con tal de poder seguir adherido a la superficie. Pero que yo os diga que el fluido hace este intercambio energético para poder seguir adherido y demás no tiene sentido si no profundizamos en ello. Esto tiene su explicación en el principio de Bernoulli. Y lo que nos dice el principio de Bernoulli es que en condiciones de flujo ideal, es decir, si el flujo es incompresible, su densidad es constante, no varía, es un flujo estacionario, es decir, que la solución a este problema del fluido es constante en el tiempo y no varía, que el flujo no tenga viscosidad, es decir, que no sea viscoso, y que no haya trabajo externo ni aportes de calor. Entonces, a lo largo de una línea de corriente, la presión total del fluido se va a mantener constante. Pero bien, ¿qué es la presión constante? Oye, ¿qué es la presión total del fluido? La presión total de un fluido no es más que la suma de su presión estática, presión dinámica y energía potencial. En esta ecuación lo estamos viendo. Es la presión estática más la presión dinámica más la energía potencial. La energía potencial, como veis, es un término bastante grande, pero porque realmente es ρ por una función potencial de fuerzas máxicas, que es todo este chorizo. Pero tampoco os asustéis porque esto se va a simplificar ahora bastante. Vamos a echar un ojo a la función potencial de fuerzas máxicas. Bien, vemos que en esta función tenemos el producto escalar entre el vector aceleración de la gravedad y el vector posición, que nos quedaría que si definimos un sistema de coordenadas con el eje vertical siendo z, este siendo x y el que sale de la pantalla siendo y, bien, pues este producto escalar lo vamos a escribir y nos va a quedar que sería 0 menos g, no, tampoco, me he equivocado, sería 0, 0 y en la coordenada z, que es la que actúa la aceleración de la gravedad, sería menos g, porque tiene el signo menos. Si lo multiplicamos escalarmente por el vector posición, estamos multiplicando por x, y z de un punto arbitrario en el dominio. Si resolvemos esto, nos queda que 0 por x es 0, 0 por y es 0, y sería aquí menos g por z. Al fin y al cabo, este término sería menos gz, siendo z la altura de un punto a lo largo de la línea de corriente. Por ejemplo, si la línea de corriente es esta, y definimos que la referencia z igual a 0 está aquí, z igual a 0, pues este punto tendrá una altura z, z1, y este punto tendrá una altura z2. Entonces vamos a poner el punto 1, el punto 2, z1 y z2. Bien. El segundo término de la función potencial de fuerzas máxicas es una aceleración lineal del sistema por el vector posición. Aquí no hay ninguna aceleración lineal, entonces este término se nos va fuera. Listo. Y ahora este último término es el módulo del producto vectorial de un vector velocidad angular, velocidad de rotación, por el vector posición partido de 2. Como no hay tampoco ninguna velocidad angular ni nada, ni hay ninguna rotación en nuestro problema, pues esto también se descarta. Entonces nos ha quedado menos gz. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando estemos estudiando este problema vamos a estudiar un punto 1 y un punto 2. Y la altura que vamos a acabar solucionando es z2 menos z1. Y es insignificante. Esta altura es muy chica y
y realmente va a ser lo único que va a afectar en la energía potencial del fluido. Entonces vamos a descartarla también por completo. ¿Qué nos queda entonces? Pues nos queda que la presión total es igual a la presión estática más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar de presión total en este caso. Bien, hemos dicho que la presión total se tiene que mantener constante a lo largo de una línea de corriente como esta de aquí. Vamos a suponer que esto es una línea de corriente, con lo que se ve un poco más. Esto es una línea de corriente y en dos puntos cualquiera de esa línea de corriente la presión total va a ser igual. Vamos a suponer que la presión total a lo largo de esa línea de corriente entera va a ser 100 pascales. Ponemos aquí 100 pascales. Entonces la presión total en el punto 1, este de aquí, y en el punto 2 tiene que ser igual. 1 es igual a la presión total en 2. ¿Esto cómo lo desarrollamos más? Pues sabemos que sería la presión estática de 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 1 tiene que ser igual a la presión estática en 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Si miramos el punto 1, voy a borrar un poco para que se vea mejor. Si miramos el punto 1, que sería donde lo había puesto antes, por aquí, punto 1, a lo largo de la línea de corriente, y en el punto 2. En el punto 1 la presión estática es mayor, entonces vamos a suponer que la presión estática en 1 va a ser 60 pascales. Entonces si hemos dicho que la presión total va a ser 100 a lo largo de toda la línea de corriente, la presión dinámica en este caso va a valer 40. ¿Qué pasa en el punto 2? Que vemos que la presión es mucho menor que en el punto 1. Entonces vamos a suponer que la presión en 2 es, en vez de 60, va a ser 20 pascales. Por lo tanto, la presión dinámica tiene que aumentar para poder mantener todavía la presión total en 100. La presión dinámica pasará a ser 80. Entonces aquí tenemos que 100 es igual que 100, pero han cambiado las condiciones del fluido, han cambiado la presión y ha cambiado la velocidad. La conclusión que sacamos de esto es que a lo largo de una línea de corriente, idealmente, según el principio de Bernoulli, cuando baje la presión, es decir, baje la presión, va a haber un aumento de la velocidad. Y viceversa. Cuando haya un incremento de la presión, va a haber también, por tanto, la velocidad se va a reducir, no va a bajar. Acabamos de ver cómo el principio de Bernoulli nos explica que la velocidad y la presión son dependientes. Es decir, cuando uno cambia, cambia la otra. Y son por lo tanto inversamente proporcionales. Bien, para no estar tratando todo el rato con unidades de presión en pascales, kilopascales, megapascales, y estar tratando con números muy grandes, con valores altos como presión atmosférica, que son 101.325 pascales, pues lo que vamos a hacer es adimensionalizar la presión alrededor de un ala o en general hacer un contorno de presión, pero que vamos a dimensionalizarlo. Vamos a hacer un coeficiente, bueno, no vamos a hacer, os voy a decir la fórmula que tiene, porque ya existe, evidentemente, y se llama el coeficiente de presión o C sub P. Cuando dimensionalicemos la presión con el C sub P, vamos a ver que el contorno que conseguimos es exactamente el mismo, pero los valores ya no oscilan entre números tan grandes, sino que pueden oscilar entre menos 1 y 1, menos 1,5 y 1. Son valores mucho más acotados y es mucho más fácil trabajar además en unidades. El coeficiente de presión C sub P tiene la siguiente fórmula. Si suponemos que tenemos un ala y le incide un flujo a velocidad V infinito y una presión P infinito, entonces si queremos calcular en un punto la presión, bueno, el coeficiente de presión C sub P, la fórmula va a ser la presión en este punto que queremos calcular, podemos llamarlo también P sub X, menos la presión del fluido en general, partido la presión dinámica del fluido, 1/2 de la densidad de este fluido,
bueno, que es el mismo, evidentemente, pero la densidad del fluido ambiente y la velocidad del fluido ambiente. El coeficiente de presión es algo muy útil realmente a la hora de diseñar elementos aerodinámicos y en general un paquete aerodinámico de un coche de carreras, porque nos chiva la presión en cada punto de una superficie. Por ejemplo, de este ala que hemos estado viendo, esto es un contorno ya C sub P, y esta imagen de aquí lo que nos está diciendo es la presión en cada punto de la superficie. Evidentemente, esto parte de cero, es una gráfica que parte de cero, y si la presión es negativa, evidentemente, por ejemplo, en este punto, pues estaremos, opa, en la línea. La presión en este punto corresponderá con una baja presión que va a ser esta superficie, y este de aquí, justo el de arriba, va a corresponder con un punto en esta superficie. Pues lo que nos va archivando el coeficiente de presión, si lo hacemos en una distribución de presión, que no es más que esto, que graficar todo el C sub P a lo largo de una superficie, o de varias en este caso, la superficie de arriba y la superficie de abajo, pues nos va a dejar una gráfica que es la distribución de presión. Si calculamos el área de esta gráfica, o el área bajo estas curvas, lo que nos va a dar es la fuerza de sustentación o la fuerza de lift que está generando este ala por unidad de longitud. Al final nosotros estamos haciendo una distribución de presión a un perfil 2D y esto después habrá que extruirlo. Nosotros estamos calculando el perfil en este plano, y después tendremos que extruirlo para construirlo en ala. Al final, si no, estamos teniendo un perfil alar en un folio y no es un ala, es en 2D y no en 3D. Entonces, por lo tanto, si queremos calcular, si por ejemplo tenemos un ala y la sección del ala es esta que estamos viendo y no varía, es constante a lo largo de toda la longitud la sección, pues simplemente con multiplicar el área de esta curva por la longitud del ala o integrarla, lo que nos va a dar es la fuerza de sustentación neta total que el ala está generando. Aunque bueno, nosotros realmente esto no lo vamos a calcular así nunca, porque lo vamos a hacer mediante CFD, pero es importante saberlo. Bien, y ya que hemos visto el principio de Bernoulli, lo siguiente que vamos a ver es el efecto Venturi. Es algo muy importante y ya nos acercamos más a los usos que tiene la aerodinámica en coches de carrera. Pero primero vamos a centrarnos en esto. Vamos a suponer este problema. Tenemos una especie de tubería que cambia la sección. Empieza con una sección A1 y el fluido con una velocidad A1, y después la sección se estrecha hasta un área A2 y el fluido ahí tiene una velocidad 2 distinta. Entonces por eso hemos definido también los puntos 1 y el punto 2. Vamos a analizar matemáticamente esto. Primero de todo tenemos que el caudal en la sección A1 va a ser el mismo que el caudal en la sección A2, porque al fin y al cabo no está entrando ni saliendo fluido de ningún lado y por tanto el caudal se tiene que mantener igual. El fluido al final va a venir por aquí, y va a viajar por aquí. No se va a salir nada y por tanto el caudal, que es la velocidad por el área, va a ser constante. Vamos a borrar esto. Bien, entonces hemos dicho que el caudal se mantiene constante y por tanto tenemos que el caudal 1, es decir, A1, el área 1 por la velocidad 1, va a ser igual a A2 por la velocidad 2. Si seguimos desarrollando esto y despejamos la velocidad 2, que es la que queremos calcular realmente, nos va a quedar que la velocidad 2 va a ser el caudal 1, es decir, el área 1 por la velocidad 1, dividido entre el área 2. Es decir, podemos escribirlo también como A1 partido A2 por la velocidad 1. ¿Qué significa esto? Pues que en esta fracción, si A2 es más chico que A1, entonces esta fracción va a quedar mayor o igual que 1 y por tanto al multiplicarse por V1 nos va a quedar que la velocidad 2 ha aumentado. Es decir, si la sección 2 se estrecha, lo que está pasando es que la velocidad 2 está aumentando.
Sin embargo, si A1 es más grande si A1 es más chico que A2, lo que nos va a quedar aquí es algo que sea mayor que 0 y menor que 1. Entonces, al multiplicar 0, algo, por ejemplo, por V1, nos va a quedar una velocidad más chica. Por lo tanto, si la sección está aumentando, la velocidad está disminuyendo. Es decir, aquí en este caso, cuando salga de aquí, al estar aumentando la sección, la velocidad va a disminuir. Y aquí, al estar estrechándose la sección, la velocidad va a aumentar. Así que ya sabemos que con el efecto Venturi podemos explicar que si reducimos la sección por la que viaja un fluido, su velocidad va a aumentar. Y si la ensanchamos, va a disminuir. Acabamos de ver por el principio de Bernoulli que cambios en la velocidad son equivalentes a cambios en la presión. Entonces, si en el punto 2 la velocidad está aumentando, entonces la presión está disminuyendo y la velocidad está aumentando. Eso es lo que está pasando con el efecto Venturi y es muy importante para explicar el efecto suelo también. De hecho, es en lo que se basa. Como os digo, un coche de carreras al final lo que buscamos conseguir es que se parezca lo máximo posible a un perfil alar. Y además aprovechamos el efecto Venturi. Por una parte, intentamos que el coche se comporte como un perfil alar acelerando el flujo que viaja bajo él. Y entonces la fuerza que va a generar va a ser un downforce y evidentemente va a apuntar hacia abajo. Y por otra parte, aprovechamos que el coche va muy pegado al suelo y la sección, vamos a llamarla esta sección A2 y yo que sé, esta sección ambiente la vamos a llamar A1. Al estar habiendo un cambio de sección tan grande, hemos visto que la velocidad va a aumentar. Y si aumenta la velocidad, está disminuyendo la presión estática bajo el coche. Y entonces eso resulta en una mayor carga aerodinámica. Eso es el efecto suelo, básicamente. De hecho, cuando comenzaron a usar el efecto suelo, lo que hacían eran eso. Bajo el coche lo que ponían a los laterales eran unos perfiles alares, que si esto lo vemos en la sección, pues no es más que un perfil alar así. Y como iba pegado al suelo, pues el aire que viajaba abajo aquí, por debajo del perfil se aceleraba, bajaba la presión y eso resultaba en muchísima carga aerodinámica. Después se prohibió por temas de seguridad, pero ha vuelto ahora. Se usa pues, bastante parecido ahora. Bien, hemos visto hasta ahora que el lift se puede generar por una diferencia de presiones y que además es lo que más efecto tiene a la hora de generar lift. Pero hay un segundo motivo y es el que dijimos ya, el flow turning o deflexión del flujo. ¿Qué es esto? Bien, antes de ver lo que es el flow turning, antes de ver lo que es el flow turning o la deflexión del flujo, vamos a entender vamos a ver lo que entendemos nosotros por aceleración. Primero tenemos que la primera ley de Newton nos dice que si un cuerpo sobre un cuerpo la suma de fuerzas que actúan es cero, entonces este cuerpo no va a experimentar ninguna aceleración y su velocidad se va a mantener constante, que no significa que sea cero. Por ejemplo, un coche que viaja a 30 km por hora, si la suma de fuerzas que actúan sobre él es cero, entonces esa velocidad de 30 km por hora la va a mantener siempre hasta que eso cambie. Sin embargo, la segunda ley de Newton lo que nos dice es que si esta suma de fuerzas es distinta de cero, entonces un cuerpo de masa m va a experimentar una aceleración. ¿Pero qué entendemos nosotros por aceleración? Bien, una aceleración es cualquier cambio en la velocidad. Y la velocidad es un vector, por lo que tiene magnitud y dirección. Si vemos en esta imagen de una simulación de CFD, vemos que el flujo originalmente incide con un ángulo 0 frente a la horizontal, pero que cuando ha recorrido el perfil sale con un ángulo θ, un ángulo distinto. Es decir, ha girado un ángulo y ese giro le proporciona una aceleración al flujo y por tanto una fuerza. Estamos hablando de que la diferencia de presiones cambia una componente de la velocidad, que es su magnitud,
acelerándolo, y el flow turning, al desviar el flujo, digamos, o cambiarle la dirección, porque recordad que el flujo lo que intenta hacer siempre es adherirse a la superficie. Ya vimos que por el principio de Bernoulli hace un intercambio energético de presión y energía cinética, y al adherirse a la superficie lo que hace es que cuando sale o acaba de recorrer el perfil entero, pues sale con una dirección distinta. Entonces estamos diciendo que el cambio en magnitud por la diferencia de presiones y el cambio en dirección por la deflexión del flujo conllevan realmente a una doble aceleración y por tanto mayor fuerza. Por la segunda ley de Newton sabemos que si un cuerpo está experimentando una aceleración, está experimentando también una fuerza.